Dios te bendiga en gran manera y bienvenido a tu programa Más cerca de Dios. Hoy quiero traer un tema que he titulado Doblegando al implacable. Y quiero saber cuántos de ustedes conocen a personas implacables, personas que se ven demasiado rudas, personas que tienen una actitud de arrogancia, de altivez, personas que no se doblegan con nada, personas que se hacen las fuertes, personas que sienten que nadie tiene la razón más que ellos, personas que se meten en un mundo donde creen que ellos son los mejores, donde creen que ellos son los que todo lo pueden, donde creen que ellos son los que harían mejor las cosas que los demás. Bueno, en la Biblia existió un hombre llamado Saulo de Tarso. Y este hombre era un hombre implacable, era un hombre con un carácter muy rudo, el cual se dedicó a perseguir la iglesia de Jesucristo. Era un perseguidor de la iglesia, era una persona que no le temblaba la mano para matar, no le temblaba la mano para hacer daño, creyendo que hacía justicia de Dios, haciendo este tipo de cosas en contra de los creyentes del primer siglo. Ahora, miremos esto en Hechos capítulo 9. Veamos que dice la palabra: Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Ahora, aquí vemos a Saulo, que es presentado como el hombre que respira muerte, que respira amenaza, como ese hombre implacable, creyendo que nadie lo podía detener. Eso es lo que significa implacable, creer que nadie te puede detener, que eres una persona que puedes hacer en tu vida lo que sea y a nadie le darás cuenta, a nadie te podrá detener, nadie podrá domarte, nadie podrá quitarte ese brío, ese resabio que hay en tu vida. Eso suponía Pablo también cuando empezó a perseguir la iglesia. Dice que él vivía con el propósito de amenazar y de matar a los creyentes de Jesucristo en esa época. Ahora, esto me recuerda lo que dice la palabra en el libro de Salmos, capítulo 32. En el versículo 9, puedes leerlo conmigo si estás allí. Ahora, dice la palabra: no seas como el mulo o el caballo, que no pueden entender, y hay que detener su brío con el freno y con la rienda, pues de otra manera no se acercarán a ti. Hay muchas personas que Dios anhela que se acerquen a Él. Hay muchas personas las cuales Dios espera que se acerquen a Él, pero tienen ese brío de ser personas implacables, de ser personas que nadie las puede corregir. Son personas sin entendimiento, personas que creen tener la razón y que no aceptan consejo de nada ni de nadie. Ahora, Dios compara a este tipo de personas como el caballo y el mulo cerrero, es decir, aquellos potros jóvenes que no han sido domados por aquel que hace el trabajo de amansar a esos animales. La Biblia dice: no seas como uno de esos animales. Y vea, yo tuve la oportunidad de ver cómo amansan a los caballos, cómo ellos empiezan con ese brío, dan patadas, tiran diente, se chocan y se rompen contra la cerca, no se quieren acercar al hombre, le tienen un cierto recelo al hombre que trata de domarlos. Así que el hombre tiene que empezar a buscar la forma, y primero hacen unas técnicas para quitarle el brío a ese animal, para quitarle toda esa fuerza, toda esa energía allí concentrada. Por lo tanto, ellos hacen un trabajo formidable. Pero sabes, hay algo importante que dice la palabra: no seas como el caballo
o el mulo que no pueden entender, y hay que detener su brío con el freno y con la rienda, porque de lo contrario nos acercan al hombre para ser montados, para poder convertirse en un medio de transporte, ¿verdad? Así que vemos entonces que Dios, en su infinita sabiduría, nos revela y sabe, el freno es algo que ponen en la boca del caballo y que tiene como especie de unas puntas que cuando el caballo está desbocado, al jalarlo, eso se clava en las encías del caballo y el caballo tiene que retroceder a la fuerza con un dolor que penetra tanto hasta sus huesos que se detiene del dolor. Y sabe, creo que Dios no desea eso para nosotros, pero si Dios tiene un plan de salvación contigo y si Dios anhela la salvación en ti, así sea por medio de un freno, así sea por medio de una rienda, Dios hará que te acerques a Él. Sabes, no esperemos que cosas difíciles pasen en nuestra vida para entender el plan y el propósito y la voluntad que Dios tiene para con nosotros. Pablo se creía implacable. Todos le tenían miedo a Pablo. Pablo era la amenaza de los cristianos. Él estaba decidido a matar y a llevar a la cárcel a aquellos creyentes que profesaban su fe en Cristo Jesús. Mas sin embargo, Dios tenía un plan en la vida de Pablo. Dios tenía un propósito con este hombre, y sin importar, porque la palabra de Dios dice que en ese momento ya Pablo había presenciado la muerte de Esteban, uno de los diáconos de la iglesia primitiva, y había consentido su muerte, y fue la persona quien sostuvo los abrigos de aquellos que lanzaban las piedras para matar a Esteban. Así que Pablo veía eso emocionante y decía: me convertiré en un hombre que perseguirá a esos cristianos, a esas personas que tienen una secta, porque llamaban al cristianismo una secta. Y sabes, Dios, a pesar de todo ese brío de Pablo, de toda esa implacabilidad en Pablo, Dios creía que en el fondo de su corazón él era un buen hombre. Dios sabía que podía transformarlo. Dios sabía que podía hacer algo para que Pablo fuera cambiado y transformado. Pero Pablo no sería fácil, porque era un hombre implacable. Y no sé cuántas veces Dios te ha llamado con lazos de amor. Cuántas veces Dios te ha llamado con amor y con sumo cariño. Tal vez eres una mujer implacable. Tal vez eres una mujer que no quieres entender acerca de la voluntad y de los propósitos de Dios para tu vida. Y Dios tiene que tratarte con dureza. Dios tiene que poner un freno para que el dolor penetre hasta tus huesos y te puedas detener de la obstinación que tienes por delante. Tal vez estás obstinado u obstinada a proseguir por un mal camino, a proseguir con unas motivaciones incorrectas, con unos planes y unos objetivos incorrectos, así como iba Saulo de Tarso para Damasco a perseguir y a encarcelar y a matar a los cristianos. Tal vez tú vas con unos motivos malvados en tu corazón, a hacer daño a otras personas, a causarle dolor a otras personas. Has meditado y has maquinado lo que piensas hacer, pero el Señor te está diciendo hoy: detente. Aún tienes la oportunidad de detener tus planes, de entregar su corazón al Señor, para que Dios sea obrando en tu vida conforme a su voluntad. Pablo iba implacable, nadie lo podía detener. Nadie le podía decir a Pablo: Pablo, ¿qué estás haciendo? No creo que lo que estás haciendo sea bueno. ¿Sabe? A Pablo no le interesaba lo que los demás pensaran. Él tenía un propósito y una meta: matar y encarcelar creyentes. Mas sin embargo, miren lo que dice la palabra de Dios. Dice: mas yendo por el camino, versículo 3, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús,
a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Así que aquí vemos entonces que Pablo es rodeada por una luz tan intensa, que era más intensa que el sol que estaba alumbrando en ese momento. Pablo dice la palabra que cayó a tierra, fue derrumbado, fue derribado. Y realmente, mire lo que dice la palabra, que él fue derribado y cayó a tierra de ese lugar de orgullo, de maldad, de altivez, de arrogancia donde se encontraba. Y sabe, cuando estaba preparando este mensaje y pude ver cómo Pablo fue derribado, porque literalmente Pablo cayó postrado en tierra cuando él ve esa luz resplandeciente, no era otra cosa que Jesucristo revelándose a su vida. Es tal vez Jesucristo revelándote a tu vida en ese lugar donde hoy te encuentras derribado en tierra. Es Jesucristo revelándote revelándose a tu vida, tal vez en ese lugar que te ha hecho derrumbar, tal vez esa enfermedad, tal vez ese problema económico, tal vez ese problema familiar, que sientes que estás derrumbado, que sientes que has caído en tierra. Tal vez es el Señor quien se está presentando a tu vida, diciéndote: ¿por qué sigues obstinado en los planes de tu vida y no buscas mi propósito y mi voluntad para ti? Ahora, cuando preparaba este mensaje, recordé un sueño y estábamos en una iglesia, ¿verdad? Ahora, estábamos en una iglesia y había una mujer que cantaba la alabanza y ella era un poco arrogante, altiva. La forma como caminaba, la forma como se expresaba, la forma como vestía, la forma como movía su cabeza, las facciones, todo hacían ver cuánto orgullo y cuánta arrogancia y cuánto ímpetu había en el corazón de esa mujer. Porque cuando es algo impetuoso, es algo que no le importa llevarse a nada por delante. Significa que una persona impetuosa es una persona que arrasa con todo a su paso, sin tener en cuenta a quién daña, a quién le causa dolor, a quién le causa daño. Y sabes cuántas veces tú y yo hemos sido como aguas impetuosas que han causado dolor, daño y tristeza a muchos corazones. Pero en este sueño realmente yo vi un árbol muy delgado y era un árbol alto como una palmera. Y sabes, yo vi a esta mujer montada en ese árbol, en la copa de ese árbol. Y cuando yo la vi, que miré hacia arriba, estaba demasiado alta. Y ella, sabe, estaba de pie allí, como mirando a todos lados. Y el Señor me dijo: observa bien. Y cuando yo quedo mirando esta escena, veo cuando ese árbol es estremecido, un árbol muy delgado. Y sabes, yo quiero decirte algo: tu orgullo, tu impetuosidad, tu arrogancia, tu prepotencia es tan delgado como un árbol quebradizo. Yo pude ver cómo esa mujer cayó de ese árbol y cayó boca abajo, y fue grande el estrépito que se oyó tras la caída de esta mujer. Y el Señor me llevó al libro de Proverbios 16-18, que dice: antes del quebrantamiento es la soberbia. Antes de una persona ser quebrantada, manifiesta un brote de soberbia, manifiesta esas palabras soberbias, esas actitudes soberbias, esa altivez en su corazón. Pero también dice: y antes de la caída, la altivez de espíritu. ¿Sabes qué mostró Pablo en medio de su impetuosidad? Soberbia. ¿Sabes qué mostró Pablo antes de caer a tierra? Su altivez. ¿Sabes qué mostraba esta mujer cuando tenía esas actitudes incorrectas? Altivez de espíritu, soberbia. Y sabe, es tan triste porque esta mujer vivió un proceso tan duro en su hogar. Su esposo empezó a golpearla, empezó a maltratarla, tuvieron problemas grandes en su hogar. Esta mujer se vio muy afligida, se vio muy angustiada, se vio llena de dolor, de maltrato, de soledad. Mas sin embargo, Dios en su infinito
amor, en su infinita bondad y misericordia, ella pidió perdón, se arrepintió, se levantó y Dios restauró su hogar, pero quitó de ella algo que debió ser quitado, no con freno, ni con cabestro, ni con rienda, sino con solamente una decisión. Y es que cuando no dejamos las cosas que a Dios no le agradan por nuestros propios medios, Dios buscará la forma y los medios para arrancar de nosotros esas cosas que nos separan de Él. Ahora, cuando Saulo está realmente envuelto esa luz y que él cae a tierra, esa es la señal de que fue dominado. Fue la señal de que fue dominado, de que hubo alguien que pudo quebrantar esa impetuosidad en Saulo y se llamó Jesucristo. Solo Jesús puede quitar esa obstinación de tu corazón. Solo Jesús puede quitar esa obsesión que hay en tu vida por alguien o por algo. Solo el Señor puede quitar ese apego que tienes a esas cosas que te hacen daño a la final. Ahora, cuando Saulo estaba allí en tierra, ¿verdad? Él escucha una voz que le dice: Saulo, ¿por qué me persigues? Ahora, cuando Saulo le preguntan: ¿por qué me persigues? Él dice: ¿quién eres, Señor? ¿Por qué estaría yo persiguiendo a alguien que es espiritual y divino? Yo no estoy persiguiéndote a ti. Él dice: sí me estás persiguiendo a mí, porque estás persiguiendo a mi iglesia. Y si hay alguien que persigue a uno de mis hijos, me persigue a mí. Y no es la pelea de ellos, es mi pelea por ellos. Y ese es el temor que debemos tener en nuestro corazón, de meternos con otro creyente, de meternos con otra persona que profese la fe en Cristo Jesús. Porque quiero decirte que cada uno de nosotros tenemos un defensor que se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Y Jesucristo nos defenderá. Y si tiene que derrumbar tu altivez, tu prepotencia, tu soberbia, todo lo que hay en tu vida, lo va a hacer por amor a sus hijos. Ahora, Jesús le dice a Pablo: ¿por qué me persigues? ¿Por qué estás persiguiendo a mi iglesia? ¿Por qué te estás obstinado en dañar mi obra? ¿Por qué estás obstinado en destruir el reino de los cielos en la tierra? Y sabe, Pablo quizás no sabía ni qué decir. Y Jesús le dice, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Ahora, de esta manera, ¿verdad? Hay muchos en quienes Dios está obrando para hacerles llevar al arrepentimiento y a la fe en Jesucristo, pero insisten en callar la voz de Dios y continuar en su pecado. Era lo que Pablo hacía. Yo pienso que Pablo estaba oyendo una voz que decía: eso no está bien, no lo sigas haciendo. Pero Pablo fue obstinado y siguió hacia adelante. No le importó callar la voz de Dios en su corazón. Como tal vez Dios te ha hablado: ya deja eso quieto. Como Dios te ha hablado: ya deja eso. No sigas allí, no sigas haciendo esto o aquello. Pero tú callas aquella voz diciendo: esto son cosas mías. Yo debo seguir adelante, yo debo avanzar. Y sabe, esa obstinación fue la que llevó a Jesús a revelarse a la vida de Pablo y a tomar, sabe, aquellas cosas que le estaban haciendo daño al mismo Pablo y haciéndole daño a la otra gente, porque estaba corriendo el riesgo de perderse eternamente. Así que vemos entonces a Jesús, y dice la palabra en el versículo 6: él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿quién eres? ¿Qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Ahora, ese hombre implacable, ese hombre terrorífico, ese hombre que causaba miedo, que causaba terror,
ahora la palabra dice que estaba tirado en el suelo, temblando de miedo. Ese hombre que parecía que nadie lo podía doblegar, ahora estaba temblando de miedo, postrado en la tierra, porque Jesucristo se presentó en su vida. Y vemos aquí que Pablo solo le dice, en medio de su temor, en medio de su confusión, porque él en realidad no sabía qué estaba pasando, pero sabía que Jesús era real, sabía que a los que él estaba persiguiendo estaban siendo defendidos por el Señor. Y sabe, él lo único que dice es: ¿qué quieres que hagas, Señor? Y sabe, él se rinde a la voluntad de Dios inmediatamente. Y sabes, Dios no quiere llevarte a ese estado donde tengas que rendirte a su voluntad por el proceso que está viviendo tu vida. Dios no quiere que tengas, Dios quiere que tú decidas hacer su voluntad sin tener que vivir algo tan duro que te doblegue, que te quebrante, que te haga arrastrar en el piso de temor, de miedo, de dolor. No es eso lo que Dios tiene ni quiere para tu vida. Dios desea que tú puedas decidir libremente, que tú puedas decidirte por Él, que tú puedas decirle: Señor, yo quiero lo que tú tienes para mí. Yo me aparto de todo lo que hay en mi vida para hacer tu voluntad. Entonces vemos que los ojos de Pablo se cegaron, y significa esto que cuando los ojos de Pablo, dice que se le pusieron unas escamas, le fue quitada esa visión maquiavélica y destructiva que tenía. Y dice la palabra que cuando él quedó ciego, significa que ya dejó de ver como él veía antes, dejó de comprender, o más bien comprendió lo que no comprendía ni entendía antes. En la actualidad, este hombre, al rendirse a la voluntad de Dios y quedar ciego, le fue quitada la visión de maldad de su corazón. Y dice la palabra que quedó ciego por 3 días, porque Dios en esos 3 días estaba dándole ojos espirituales nuevos a Pablo para ver el conocimiento del reino de Dios sobre su vida. ¿No te parece eso maravilloso? Pablo le fue quitada esa visión maquiavélica, perversa, malvada, obstinada que tenía. Y Dios empezó a darle ojos nuevos, ojos espirituales, ojos que vean la bendición, ojos que vean la bondad, el amor y la fidelidad de Dios, ojos que puedan ver el reino de Dios manifestarse en su vida. Ahora dice la palabra que Pablo inicia su cristianismo con esos 3 días de ayuno, que sin comer y sin beber nada en la presencia de Dios. Pablo inicia con 3 días de ayuno. Aquí está nuevamente el ayuno como esa ofrenda de sacrificio que hacemos delante de Dios. Y sabes, si tú lees el resto de la historia, te podrás dar cuenta que Dios ya había preparado a Ananías, un hombre discípulo del Señor, y le dijo: Ananías, ves a la calle llamada derecha, y allí encontrarás un hombre que está orando y ayunando, está ciego, y tú impondrás las manos para que él pueda ver y sea lleno del Espíritu Santo. Su nombre es Saulo de Tarso. Cuando Ananías escucha el nombre de Saulo de Tarso, le dice al Señor: Señor, ¿cómo es posible que tú me estés mandando donde se encuentra el mayor criminal y el mayor hombre con la perversión más grande que tiene y la obstinación de matar a tus hijos, de matar a los creyentes en tu fe? Mas sin embargo el Señor le dijo: ve, porque ya yo me le revelé a su vida. Ve, porque ya yo quité sus ojos, esa visión de maldad que tenía. Ahora le voy a dar ojos nuevos. Tú irás allá, orarás por él, y él recibirá unos ojos nuevos, unos ojos que me vean a mí, unos ojos que vean conforme a las promesas de la Escritura, unos ojos que vean el propósito, la voluntad y el plan de Dios para su vida. Eso era lo que Jesús le estaba diciendo a Ananías. Ananías tenía miedo de llegar donde ese hombre impetuoso, donde ese hombre que hizo tanto daño, pero ya ese hombre que había hecho tanto daño y que había causado tanto dolor en la iglesia, se había acabado, porque el Señor puso freno en su vida y lo llamó a un gran ministerio,
a servirle al Señor. Ahora, cuando termina este capítulo, la palabra dice: y la iglesia del Señor gozaba de paz y de tranquilidad con la conversión de Saulo de Tarso. ¿Sabes? Dios es maravilloso, y con la conversión de Saulo me doy cuenta que Dios puede tomar al criminal más grande de esta tierra y hacerlo un hombre bondadoso, temeroso de Dios y apartado del mal. Dios puede tomar a la persona que tú consideres más impetuosa, más arrogante, más perversa, más destructiva sobre la faz de la tierra, y darle una vuelta de 360 grados a su corazón y convertirlo en un hombre conforme al corazón de Dios. Por lo tanto, no te canses de orar por ese familiar, por ese hijo, por ese esposo, por esa esposa que lo ves impetuoso, que lo ves rebelde, que lo ves desobediente, que no le importa lo que le dices, que no le importa lo que suceda, él sigue obstinadamente su camino. No dejes de orar por él. Pídele al Señor que se le revele a su vida, como se le reveló a Saulo de Tarso. Pero quiero decirte algo: cuando uno empieza a orar por un familiar y Dios empieza a actuar, quiero que sepas que le va a doler. Quiero que sepas que va a ser un proceso doloroso y que a ti también te va a doler, pero no puedes echarte hacia atrás. No puedes decir: Señor, quítale eso. Señor, detén tu mano. No puedes hacer eso. Tienes que seguir orando, que Dios te dé fortaleza a ti para verlo derrumbarse. Tienes que seguir orando para que Dios te dé fuerza para verlo tirado en el piso, humillado, derrumbado, totalmente temeroso, temblando por la situación que Dios permitirá en su vida. Porque si esa es la forma en que Él va a recibir salvación y vida eterna, tienes que ser fuerte. No puedes, después de pedirle al Señor: revélate a la vida de fulano, simplemente decir: Señor, quítate de allí porque es grande el dolor que estás causando. No, ese dolor no es de muerte, ese dolor no es para destrucción, ese dolor es para salvación. Y debes tener la certeza de que Dios está obrando en esa persona, y aunque le duela y a ti te duela, porque hace parte de tu familia o del afecto que tienes por esa persona, persiste en oración creyendo que lo que Dios hace es perfecto y que esa obra terminará en salvación para su alma, y así él tendrá una eternidad o ella tendrá una eternidad con Cristo Jesús. Padre, te doy gracias en esta hora. Bendigo a cada persona que ha escuchado este mensaje y oro que así como fue transformada la vida de Saulo de Tarso, así empieces a transformar el corazón obstinado, duro, lleno de arrogancia de muchas personas. Señor, ayúdalos, ten misericordia de ellos, y oro, Señor, para que ellos puedan conocerte y que te puedas revelar a sus vidas en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te doy muchas gracias, Señor, y la paz de Dios sea sobre ellos. Amén y amén. Mi querido hermano y amigo, Dios te bendiga. Espero que esta palabra haya sido de edificación para tu vida y nos vemos en un próximo programa.